buenas, soy Noelia, la presidenta del AMPA del IES Benejúzar, y nada, presentaros las actividades que vamos a tener, que va a realizar la asociación con medidas de seguridad y en tema de pandemia. Para ello hemos colaborado con Enrique Ruiz, que es el psicólogo del Centro Hemisferium, y para este año tenemos dos actividades, que es la robótica educativa y la orientación y el asesoramiento psicopedagógico, realizados por Enrique Ruiz, ¿vale? Con la primera actividad, con la robótica educativa, lo que pretendemos es que el alumnado pueda pueda desarrollar y estimular su creatividad y desarrollar un aprendizaje con elementos de esta nueva era digital. Con la segunda actividad, es un servicio orientado a padres y a alumnos, es orientar y asesorar psicopedagógicamente a las familias y a alumnos que están preocupados por los hábitos y la dinámica escolar, por los estilos educativos, por las normas y los límites y por la gestión emocional dentro del entorno o el ámbito familiar. Presentaros también la charla que va a tener lugar el día 3 de noviembre, que la hacemos gracias a la financiación y a la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benejúzar y de lo que es la Consellería de Educación. Es una charla que nos realiza también Enrique Ruiz, psicólogo del Centro Hemisferium, y que va a tratar sobre los estilos educativos a asumir. Panorama actual, con la situación actual que tenemos en el hogar, tipos de estilos educativos, cuál es el tuyo, cómo avanzar en él, cómo mejorarlo, consecuencias de los diferentes estilos educativos y herramientas para la crianza. Espero que os gusten, que sea de vuestro agrado, y próximamente pues seguiremos informando sobre nuevas actividades. Gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Enrique Ruiz, psicólogo y director de Hemisferium Clinic. Como habéis podido ver antes, Noelia, directora del AMPA del Instituto de Benejúzar, me propuso una buenísima idea. La idea de informar, orientar y educar en aspectos sobre la crianza, convivencia y relación con los hijos. El objetivo del AMPA en esta iniciativa viene promovido por el interés que suscita a muchas familias las dificultades en los hábitos, en las rutinas, en la educación y la crianza de los hijos y las hijas. Como sabemos, la situación actual de emergencia sanitaria por el COVID-19 ha puesto en jaque nuestro modo de convivencia en mayor o menor medida. Los largos días de confinamiento, alteraciones del sueño, el desorden emocional que conlleva ciertas preocupaciones sobre nuestra economía, salud y la situación general. Ha sido una mezcla perfecta para que nuestra vida deje de ser la que era. Un aspecto que suele generar tensión en la convivencia y en la relación familiar, pero que sobre todo con los hijos y las hijas. Ellos también sufren o han sufrido las consecuencias de esta pandemia y a día de hoy siguen sufriéndolas. En este vídeo me gustaría centrarme en los aspectos que condicionan la educación que transmitimos a los hijos. Los grandes condicionantes de los que hablamos son los estilos educativos que usamos para realizar esta transmisión de información, es decir, la educación. De las tantas teorías que existen sobre estilos educativos, me he centrado en una que abarca un amplio campo sobre la investigación en psicología educativa. Se trata del proyecto Magallanes de Albor Koch, que se inició en 1995 y que a día de hoy sigue estando en pie. Existen 4 estilos educativos. De entre ellos, el estilo educativo sobreprotector, el estilo educativo inhibicionista, el estilo educativo punitivo y el estilo educativo asertivo. En primer lugar, y vamos en orden, me gustaría hablar sobre todo del estilo educativo sobreprotector.
¿De qué trata o de qué se caracteriza este estilo educativo? Bien, los padres y las madres se suelen mostrar preocupados, nerviosos, cuando el hijo o la hija decide ir a algún sitio sin acompañamiento, hacer algo sin ayuda o iniciar algo nuevo, un nuevo proyecto. Estos padres también se muestran evitativos o de alguna forma intentan evitar de que el hijo realice actividades que los propios padres consideran arriesgadas, peligrosas o incluso molestas para el propio hijo. Por ejemplo, montar en moto, por ejemplo, también salir a otro pueblo o al pueblo de algún amigo. Esto también suele suscitar ese tipo de características. Estos padres tienden a dárselo todo hecho a los hijos o dan constantemente consejos sobre cómo debería o no deberían de ser las cosas o cómo deberían o no deberían de actuar los hijos. ¿Qué se esconde detrás de este estilo educativo sobreprotector? Pues hiperresponsabilidad, son padres hiperresponsables, son padres y madres que piensan que sus hijos son débiles, ignorantes e inexpertos y alguien debe protegerlos, evitando que se expongan a situaciones de riesgo o a situaciones peligrosas. Estos padres o este tipo de consecuencias también son que los padres sienten una gran culpabilización, mantienen la firme creencia de que deben proporcionar la mayor ayuda posible a los hijos, evitándoles cualquier tipo de problemas, dolor o inconvenientes. Y nos preguntamos qué consecuencias tiene este estilo educativo en los hijos. Pues los hijos, con este estilo educativo sobreprotector, desarrollan un concepto de sí mismos muy deficientes a lo que han podido poner a prueba, dado que no han podido poner a prueba ninguna competencia personal. Por lo tanto, no pueden estar satisfechos de ello. Estos hijos también pueden mostrar retrasos en los aprendizajes, sobre todo el aprendizaje del autocuidado y de otras habilidades sociales. Estos hijos también desarrollan miedo a la autonomía y probablemente serán adultos que busquen seguridad en otras personas. También carecerían, en cierto modo, de iniciativa para emprender acciones por cuenta propia, porque de alguna forma siempre esperarán a que otra persona lo haga por él o que alguien le dé las instrucciones para hacerlo. Estos niños, estos adolescentes, estos hijos o estas hijas también mostrarían desinterés o despreocupación por sus propias responsabilidades, como hemos dicho, porque esperarán que otras personas lo hagan por él o por ella. Otro de los estilos educativos que nos podemos encontrar es el estilo educativo inhibicionista. ¿Cuál es el estilo educativo inhibicionista? Los padres, por lo general, se suelen mostrar de alguna manera con una filosofía de cuanto antes compruebes lo dura que es la vida, mejor para él o para ella. Entonces, de alguna forma, los padres esa filosofía la orientan de que si los hijos resuelven sus propios problemas, les impides aprender. Entonces, son los hijos los que tienen que aprender sus propias problemáticas. Estos padres también se pueden mostrar molestos cuando los hijos de alguna forma le piden ayuda o se muestran dependientes de ellos mismos, de los padres. Castigan incluso estos padres y madres castigan de forma aleatoria, no siempre igual, no siguen una regla o una norma concreta. Castigan estos comportamientos inadecuados. Solo cuando resultan molestos o perjudiciales para los padres incluso. Estos padres se pueden mostrar molestos por estos comportamientos y por lo tanto, como me molesta, lo castigo. También de alguna manera echan en cara a los hijos que no aprenden a comportarse adecuadamente, sí que es cierto, sin haberlo enseñado previamente. Elogian a los hijos o los animan muy poco, o en casos muy excepcionales. Se permite la exposición o se expone a estos hijos a influencias no controladas, por ejemplo, excesivas ingestas de alcohol, tabaco, ambientes peligrosos. ¿Qué es lo que se esconde detrás de este estilo educativo? Pues una responsabilidad mínima de los padres. Piensan que los hijos tienen la capacidad para desarrollarse plenamente con normalidad, por ellos mismos. Cada uno aprende por su cuenta, cada hijo o cada hija aprende por su cuenta. La experiencia que
que deben tener es la escuela de la vida, por así decirlo. Hay también un sentimiento intrínseco de desculpabilización, ¿verdad? Los padres poco pueden hacer por los hijos, cuidarlos, comprarles ropa, alimentarlos y, bueno, llevarlos al instituto en ese caso. Los padres y madres también suelen mostrarse o no se sienten culpables de los posibles prejuicios y los daños que pueden sufrir sus hijos en el transcurso del desarrollo de su vida. Las consecuencias que puede tener este estilo educativo es que muy probablemente existan errores en el aprendizaje, insuficientes habilidades de autonomía, autocuidado personal o habilidades sociales. Muestran conductas de búsqueda de apoyo en las figuras de autoridad, que no siempre suelen ser los padres. Presentan a menudo ansiedad o inseguridad interpersonal. Si tienen la oportunidad de haber aprendido habilidades adecuadas por sí mismos, desarrollarán un concepto positivo al haberse visto obligados a poner a prueba de alguna manera su competencia personal. Entonces, en ese caso, sería positivo. El tercer estilo educativo es el estilo educativo punitivo. Se trata de unos padres y unas madres o un educador, en este caso también podría ser, que no siempre puede ser las madres o los padres, de que toman como filosofía de vida o filosofía educativa de que los hijos deben aprender a comportarse de manera adecuada, deben de hacerlo. Tienen la obligación de obedecernos, esa es su obligación, la obligación de los hijos, hacer lo que les decimos y como se lo decimos y no hacer lo que se les prohíbe. De alguna forma, si os dais cuenta, es una forma más instructiva, más dictatorial de ejercer tu educación hacia tus hijos o hacia los educandos. Estos padres también se pueden mostrar furiosos cuando los hijos no se comportan de acuerdo a las instrucciones de los padres o del educador. Una fijación hacia el comportamiento inadecuado del hijo es otra de las cosas que caracteriza el estilo educativo punitivo. Castigan a los hijos de todas las maneras posibles, cualquier variación o amenaza, realizan castigos educativos, castigos aleatorios y no siguen una lógica concreta, ¿no? Solo, de alguna forma, estos padres o estos educadores solo elogian los comportamientos excepcionales. De alguna forma también ignoran el comportamiento excepcional, lo que realmente hace excepcional a tus hijos o a esos adolescentes. Atribuyen a la persona las cualidades de su conducta, es decir, si haces cosas buenas, entonces eres bueno, si haces cosas malas, entonces eres malo. Es algo que caracteriza muy bien al estilo educativo punitivo. ¿Qué es lo que esconde detrás de este estilo educativo? Pues esconde una base de exigencias, ¿no? De que las personas tienen la obligación de actuar de una forma determinada, de que las normas están para cumplirlas. De alguna forma es algo que tienen adherido a su forma de entender el mundo, ¿no? Estas personas, estos padres, madres o educadores. Existe una intolerancia por parte de estos padres, madres. No se permite ningún fallo o desviación del comportamiento normal. Si dejas que te cojan la mano, pronto te tomarán el brazo entero. Esa es un poquito la filosofía también que coge este estilo educativo. La incomprensión. No se comprende que para adquirir ciertos hábitos o habilidades se requiere también de un tiempo y errores en el camino. También existe desagradecimiento en general. El comportamiento normal, el reglamentado, no merece ser recompensado porque se supone que es lo que se debe hacer, se supone que es la obligación del hijo, de la hija o del educando. ¿Cuáles son las consecuencias de este estilo educativo? ¿Qué consecuencias tienen sobre los hijos? Los hijos desarrollan al final un concepto de sí mismos muy negativo, se autocritican. Su proceso de toma de decisiones es un proceso de evitación al fracaso y no de orientación al éxito. Sienten rencor hacia sus propios educadores, es decir, a sus propios padres o madres en este caso. Presentan frecuentes comportamientos, ¿no?, de evitación o de justificación. Su iniciativa es muy reducida y las expectativas de fracaso o castigo son enormes. Probables estados de ansiedad son los que les depararían a estos adolescentes
tras esta educación punitiva, ¿no? Y ansiedad también generalizada. Ahora os voy a hablar de un estilo educativo que probablemente sea el que los engloba a todos, los aglutina a todos y se convierte en el estilo educativo normativo y de referencia que es el correcto y adecuado para nuestros hijos, hijas o educandos. Los padres, las madres o los educadores por lo general se muestran o piensan que los hijos tienen gustos, deseos o necesidades que no siempre coincidirán con sus iguales, es decir, con otros adolescentes, con otros niños. Además, piensan que los hijos necesitan aprender a comportarse adecuadamente con hábitos y destrezas. Aprenden progresivamente, pasando por fases de imperfección. No es llegar y cargar, es decir, no es coger y aprender enseguida de golpe, sino que hay una progresión, hay un proceso. Estos padres están atentos a los progresos de sus hijos, los observan, elogian tanto los esfuerzos como los logros. Además, castigan con firmeza y regularidad, importante, los comportamientos inaceptables. No por ser un estilo educativo asertivo y adecuado para los hijos, no deben de castigarse. El castigo es importante siempre que se haga de forma regular y con firmeza. Ignoran, de alguna manera, los pequeños errores, las imperfecciones o los fallos de los hijos, pues forma parte del proceso de aprendizaje y esto lo tienen asumido. Tienen paciencia activa, quiere decir, confían en que el hijo, la hija o el educando progresará paulativamente hacia los objetivos deseables. ¿Qué esconde detrás de este estilo educativo? Esconde unos padres o unos educadores comprensivos. Todo niño o todo adolescente nace ignorante y tiene que aprender a comportarse como los adultos de alguna forma desean o les instruyen. El aprendizaje de una habilidad requiere disponer de otras habilidades previas, ¿no? Otras habilidades aprendidas. Por ejemplo, no me pides ordenar mi cuarto a la perfección cuando, por ejemplo, nunca me has enseñado a doblar una camiseta. Como no se puede dar la primera, tampoco se podrá dar la segunda. Eso es por lógica, ¿verdad? Entonces, también los padres, de alguna forma, los padres y madres, incluso pueden llegar a reconocer que a los hijos les cuesta esfuerzo, ¿no?, hacer también lo que se les pide, porque consideran que son nuevos en ese aspecto, porque no es lo habitual que se les esté pidiendo a los hijos y porque quizá prefieren hacer otra cosa, y eso también hay que comprenderlo. Nuestros hijos, de alguna forma, no tienen asumida esa obligación o ese hábito sobre los quehaceres y las obligaciones propias. Es algo que ha de instruirse, tiene que transmitirse ese hábito mediante la educación. Hay una tolerancia por parte de los padres también, de que el aprendizaje se realiza por etapas. Cada aprendizaje lleva un tiempo determinado y no todo de golpe. ¿Qué consecuencias tiene todo esto sobre los hijos, ¿no? Pues los elogios y los reconocimientos hacia los hijos consolida de alguna forma los comportamientos adecuados y deseables. El componente emocional es como un pegamento para el aprendizaje. Si nosotros educamos con amor, educamos con cariño, significa que los hijos adquirirán esos aprendizajes de forma mucho más sólida, de forma mucho más fiable, que si lo hiciésemos sin ese afecto, sin ese cariño. Si añadimos elogios a unos comportamientos, pero a otros no, se ayuda a que los hijos también puedan discriminar aprendizajes. En cierto modo, el adolescente crece y se desarrolla con seguridad sobre sí mismo a través de este estilo educativo asertivo. También la consecuencia de todo esto es que hay dosis de elogios que permiten tolerar recriminaciones y castigos sin efectos nocivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si a lo largo del aprendizaje, a lo largo de la educación que le hemos dado a los hijos, han sido a través de elogios, a través de afecto, a través de amor, todas las consecuencias negativas o recriminaciones que se les vaya a hacer posteriormente no tendrán un efecto nocivo, puesto que saben que les queremos, aunque debemos de proceder a ciertos castigos en diferentes momentos, y es algo que llegan a entender los hijos.
los hijos también toman decisiones en función a las consecuencias que esperan obtener, cosa que ya le habíamos enseñado previamente mediante el estilo educativo asertivo. Estos hijos quieren y respetan a los padres y madres puesto que los han educado mediante un estilo generalizado, normativo, regulado. Entonces, algunas de las herramientas que podéis utilizar a través de este estilo educativo asertivo son las que os voy a decir a continuación. Todos estos estilos se engloban en el proyecto Magallanes. Ninguno es mejor o peor. Quizá el más adecuado para realizar esa educación sea el estilo educativo asertivo, puesto que los demás tienen unas consecuencias más nocivas y negativas sobre la educación de los hijos. ¿Es posible realizar un cambio en el estilo educativo? Sí, lo es, pero debe de suponer o debe de considerarse como un trabajo personal para los padres y como un trabajo en equipo. Sin eso no sería posible realizar ese tipo de cambios. Si queremos hacer una serie de cambios en nuestros hijos, quizás deberíamos plantearnos realizar una serie de cambios como educadores o como padres. En ese sentido, no habría un cambio primario no habría un cambio secundario sin uno primario. Después de haberos dicho y contado un poquito sobre los estilos educativos, me gustaría proceder a hablar sobre algunas herramientas generales que podéis adquirir y podéis tomar la mayoría para poder mejorar de alguna manera vuestras técnicas y vuestros recursos como educadores, como padres o como madres. Ya os digo y adelanto que estas herramientas, estas ideas, estos conceptos no son específicos, no son personalizados, no son para cada uno de vuestros hijos, sino que son conceptos generales, es a grandes rasgos. No podéis usarlos con demasiada garantía porque cada hijo, cada niño, cada adolescente, cada persona es única en el mundo y requiere de un estilo de crianza casi independiente. Por lo tanto, para mí será un placer comentaros algunos conceptos generales, pero después os comentaré la idoneidad y la especificidad de hacerlo personal para cada estilo de crianza. Algunas herramientas de las que me gustaría hablar, preguntaréis qué son, ¿no? ¿Qué herramientas son estas? ¿Qué es esto, no? Estas herramientas para la crianza son aquellas que nos permiten gestionar y manejar habilidosamente la crianza de nuestros hijos e hijas. Como hemos visto, los elogios, el reconocimiento, son un componente casi esencial para que los hijos se sientan o perciban que se les está enseñando con amor, con cariño y también con paciencia. Cuando elogiamos o reconocemos algo positivo en los comportamientos y las conductas de nuestros hijos o hijas, activamos en ellos la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es el centro de las emociones de todas las personas. Está en el centro del cerebro y ahí yacen todas las emociones humanas. Cuando nosotros ejercemos una educación basada también en el afecto, en el amor y la paciencia, generamos en ellos, en los hijos, una emoción. Esto ayuda a consolidar los aprendizajes. Hemos dicho que era como un pegamento para aprender mejor. Otra de las herramientas, ¿no?, de las estrategias que podemos utilizar a la hora de educar, criar a nuestros hijos es el autocontrol. Parece algo que es básico y esencial, pero es otra de las partes importantes de la crianza, de los educadores. La paciencia y la serenidad para educar requieren de entrenamiento, por lo que no conseguiremos mantener una calma plena al principio si somos personas nerviosas, o por lo general solemos perder la calma a menudo. Pero sí podemos conseguirlo si nos lo proponemos realmente. La información que transmitimos a los hijos debe llegar libre de exigencias y estados emocionales negativos. Es algo que es contraproducente a lo que hemos dicho anteriormente con la transmisión de educación a través del afecto y el amor. Para conocer algunas necesidades de nuestros hijos o de nuestras hijas es necesario escuchar. Aunque creamos que sabemos exactamente cuáles son las necesidades de nuestros propios hijos, a veces es necesario escuchar, pero escuchar activamente, porque aunque estés escuchando, mi deber también es intentar entender lo que escucho, ¿verdad? Los adolescentes
que se sienten escuchados tienen una actitud más proactiva a contar sus preocupaciones y sus inquietudes. Entonces, en este sentido, indirectamente, esto ayudará a poder ayudarlos a ellos también. Es decir, la comprensión que yo ejerza sobre ellos, que yo les haga entender que los he entendido, que los he escuchado, hará que ellos puedan ver que pueden confiar en nosotros. Pueden confiar en que escucharemos sus preocupaciones y sus inquietudes y aseguraremos que posteriormente, más adelante, nuestros hijos podrán devolvernos toda esa información, todas esas preocupaciones y todas esas inquietudes que podrán tener en el futuro. Esto nos ayudará igualmente a ayudarles. Esto es algo muy positivo y es algo que prevendrá en el futuro. Otra de las características que muestran los adolescentes es que se sienten incomprendidos, la mayoría de ellos. Nuestro objetivo, en ese sentido, será darle la importancia a lo que nos están diciendo en función del contenido. Darle una importancia a aquello que nos dicen es sumamente importante, puesto que ellos entenderán que nos estamos tomando en serio el mensaje que nos están transmitiendo. Por ejemplo, si entendemos que lo que nos están diciendo o lo que nos están pidiendo es algo imposible, ¿no? No será algo raro. El primer paso es hacerles entender que nos ha llegado esa información, que tal cual nos lo han dicho y que entendemos que puedan querer o que puedan desear aquello que nos pide. En segundo lugar, nuestra obligación como padres o madres o educadores será valorar la idoneidad o la pertinencia de esta petición o de aquello que nos están pidiendo. Independientemente del resultado, de la resolución que tomemos, el mensaje que le demos debe de ir directo y conciso, con seguridad, porque somos nosotros adultos y los que consideramos la idoneidad y la pertinencia de la decisión. Si queremos darle una oportunidad o una idea, le podemos decir o le podemos sugerir que nos dé una alternativa, que nos diga algo diferente o nosotros proponerle algo diferente. Siempre para que ellos consideren y vean que no vamos en contra de aquellas peticiones, sino que consideramos como adultos que la idoneidad y la pertinencia no son adecuadas para ello. Bueno, a partir de aquí, a partir de este momento, todas estas herramientas, todas estas nociones que os he podido aportar a grandes rasgos, pues como os he mencionado anteriormente, no son exclusivas para cada hijo o hija, no son personalizadas, son generalizadas, por lo tanto no siempre van a tener la misma efectividad, la misma eficacia que esperamos que venga, porque cada educador, cada padre, cada madre es diferente y cada hijo y cada hija es diferente, por lo tanto se necesitaría un proceso de valoración para saber si requieren de un estilo educativo u otro. Con esto me aventuro a comentaros que no podéis olvidar que el AMPA del Instituto de Benejúzar ofrece un servicio de orientación psicopedagógica, como os he recordado anteriormente, ofrecido por nosotros, por la clínica Hemisferium. Por ello, comentaros que a nivel personal y a nivel profesional, ser padre o madre es complicado, pero lo es más cuando usas herramientas y estrategias generalizadas. Crecer y avanzar como padres es hacer también que nuestros hijos e hijas lo hagan, pero que lo hagan con nosotros. Eso es una de las cosas fundamentales. Para informaros sobre este servicio es importante que contactéis con el AMPA del Instituto de Benejúzar, ¿vale? El AMPA, estas maravillosas mujeres que se encargan de la dirección del AMPA, atenderán todas aquellas cuestiones que podéis necesitar. Y a partir de aquí, pues espero que os haya gustado el contenido y no olvidar que próximamente, muy probablemente, tengamos más. Para mí ha sido un placer estar con vosotros y espero veros en la próxima. Un saludo.